Vamos a comenzar con la sesión que tenemos preparada para el día de hoy. Eh, Les quiero dar las gracias nuevamente por su participación. Y pues, como saben, este curso está enfocado a conocer qué es Vision One y cómo podemos aprovecharlo para robustecer nuestra seguridad frente a amenazas. Mi nombre es Mireya Mendoza y como saben, junto con mi compañera Abigail Alcázar, formamos parte del equipo de calidad y servicio al cliente. Y pues les cuento que este curso tiene una duración aproximada de 2 horas. Lo estarán impartiendo 3 de mis compañeros, Javier González, Iván Hernández y Ramsés Zamora. Si tienen alguna duda, por favor, pregunten en el momento en que surge esta duda. De igual forma, pues está abierto el chat para que puedan plantear ahí sus dudas. La sesión está grabada para que posteriormente se las podamos compartir. Esperamos que disfruten de la charla y cualquier duda, estamos al pendiente. Pues iniciamos, chicos. Sí, de acuerdo. Gracias, mire. Pues buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a la sesión. Les damos la bienvenida a todos. Eh, Prácticamente queremos hablarles el día de hoy de cómo poder robustecer su seguridad contra diferentes amenazas y también lo vamos a complementar viendo diferentes temas de Vision One para saber igual cómo poder aprovecharlo ante estas amenazas. Aquí las personas que vamos a estar el día de hoy, el equipo que vamos a presentar estos temas, van a ser mis compañeros Javier González, Iván Hernández y un servidor, Ramsés Zamora. La agenda que vamos a presentarles va a ser dar una parte introductoria de mencionar los principales problemas que se están visualizando hoy en día con respecto a las amenazas, darles igual un panorama con respecto a porcentajes, cantidades en la primera mitad de este año. También vamos a mostrar diferentes formas de dar solución a algunas amenazas o soluciones con las tecnologías que ustedes ya cuentan. Y posterior a ello les vamos a mencionar qué es Vision One, cómo se puede aplicar o utilizar para beneficiar las tecnologías que ustedes a lo mejor ya también cuentan. Y por último, una demostración. Bueno, básicamente va a ser el laboratorio de un ataque, la forma en cómo se va a ir desencadenando y cómo vamos a poder ver este movimiento en Vision One, ¿vale? Aquí, pues, principales problemas de seguridad hoy en día. Prácticamente lo que les mencionábamos es de que en la primera mitad de este año, pues, han diferentes vertientes se han generado con respecto a seguridad. Prácticamente los cibercriminales están al acecho, esperando, pues, a lanzarse por la más mínima grieta para hacer diferentes estragos y pues poder atacar a los activos más valiosos. De hecho, pues han surgido amenazas y riesgos en todos los ángulos. Ya actualmente, pues no solamente hay una forma de atacar, ya hay diferentes áreas, diferentes formas de poder afectar a una organización. Entonces, pues ellos generan diferentes técnicas o diferentes tácticas y pues esto puede ser un gran riesgo para las industrias. Entonces, lo que les voy a mencionar van a ser diferentes problemas de seguridad que pueden ser modernos ataques con respecto al ransomware, que ya le mencionan como ransomware sofisticado, campañas activas como amenazas persistentes, las vulnerabilidades críticas y también lo que se estuvo sonando mucho en este último año o la parte de la pandemia, que son pues estafas relacionadas con COVID-19
Y también por último, pues ya el desarrollo de amenazas en la parte de nube y el Internet de las cosas. Como les mencionaba, ya son varias áreas o varias vertientes donde pues nos pueden llegar a pegar. Entonces, pues son puntos que ahorita vamos a platicar, ¿vale? Uno de ellos, pues prácticamente es el ransomware. Tomando en cuenta eso, pues ya sabemos que es una amenaza cibernética que pues es de las más peligrosas o de las más sonadas. De hecho, Trend Micro en este último semestre hizo 7 millones de detecciones y las cuales van combinadas desde email, URL y diferentes movimientos en archivos. Y aquí, por ejemplo, hay una estadística a nivel global. Los atacantes, por ejemplo, han hecho ataques pues agresivos a diferentes sectores, pero los más afectados han sido el financiero, el de gobierno y el de manufactura. Entonces, son en los que pues igual se ha tenido que hacer más foco de parte de Tren. Y también tomar en cuenta que pues las variantes de ransomware ya han ido evolucionando o ahora ya se mueven como unas familias o como cárteles, así les menciono. Y eso igual puede agravar el riesgo porque pueden ser pues de manera más persistentes los movimientos. Ahora les voy a mostrar pues diferentes familias que han ido surgiendo. Por ejemplo, una de ellas es DarkSide. De hecho, pues DarkSide lanzó una serie de ataques sofisticados y uno de ellos pues es el ataque a la parte de Colonial Pipeline. De hecho, Colonial Pipeline igual afectó a la parte norte de nuestro país porque esos oleoductos son los que proporcionan los barriles de petróleo a la parte oeste de Estados Unidos y también a la parte norte del país. Entonces, ahí, pues, fue un ataque que a fin de cuentas salieron afectados porque terminaron pagando 11 millones de dólares para poder recuperar, pues, la información. Y también han estado actualizando la parte de DarkSide, sus técnicas. Ahorita vamos a platicar igual de técnicas, eh, porque generaron una variante, por ejemplo, para DarkSide, que va para Linux y va dirigida, por ejemplo, a los servidores de VMware. Otra de ellas, pues, es Revil. Esta estuvo implicada igual en un ataque muy sonado, que de hecho fue a un proveedor de carne, se llama JBS. Es de Estados Unidos, pero a fin de cuentas termina afectando a nivel global, ya que es el proveedor de carne más grande del mundo. También hay, por ejemplo, la parte interesante es que Trend Micro fue el que hizo las primeras detecciones de estos archivos que generaba Revil y pues igual, sus ataques se han ido duplicando conforme a este periodo. Por último, está la parte de Hello. Esta variante igual, pues, tiene vulnerabilidades diferentes, de hecho, o bueno, aprovecha vulnerabilidades diferentes. Y la que más está utilizando es una de Microsoft SharePoint, es la CVE 219 0604. Y esta lo que hace o lo que implementa es el shell web de China Chopper para poder ejecutar comandos en PowerShell y de esa manera poderse inyectar dentro de un sistema. Y ahora lo que les iba a mencionar, o sea, regularmente, pues sí, varios malwares o ransomwares prácticamente puede parecer que sean diferentes, pero a la vez tienen ciertas cosas en común, que son las formas en que se pueden mover o en que pueden llegar a afectar. Entonces va de la mano con lo que son las técnicas. Aquí lo que les iba a mencionar pues son 4 distintas técnicas que son formas en las que el atacante puede realizar la afectación. Por ejemplo, la parte de la extorsión única, pues es la más básica, como la conocemos desde un inicio, cuando incluso los primeros días del ransomware,
se generaba de esa manera, que pues es simplemente llega a afectar, hace su cifrado, bloquea el acceso a los archivos y de esta manera pues los atacantes pueden exigir un pago a la organización que esté afectada y pues ellos tienen que pagar a cambio pues de descifrar los archivos. Pero también pues posteriormente ha ido evolucionando. De hecho pues los ataques van más allá de un simple cifrado. En la segunda técnica o la doble extorsión, no solamente hacen el cifrado, sino también exfiltran la información y amenazan pues obviamente con publicar los datos de la organización afectada. Entonces, en este punto, los atacantes, pues ellos tienen sitios dedicados para la filtración de datos que en caso de que no hagan el pago, pues también se puede llegar a divulgar. De hecho, pues lo pueden hacer en foros, bueno, en su mayoría clandestinos, o sitios blogs igual de la parte de la Deep Web. De hecho, en este punto, por ejemplo, en los de doble extorsión, hay dos muy sonados que son Maze y Egregor, que igual son familias de ransomware, ya no solamente se van conforme a un atacante o dos, ya es una familia como tal que hacen uso de estas técnicas. Y, por ejemplo, Egregor fueron arrestados la agrupación hace poco y uno de los involucrados para apoyar en esa parte fue Trend Micro. O sea, igual hubo asociaciones de sector público y privado, pero entre esos involucrados pues estuvo Tren. Aquí la parte interesante igual pues es de que básicamente si ustedes fueran afectados por un ransomware de este tipo, pues mmm, corren ese riesgo o pierden esa parte de que pues ok, puedo recuperar mi información, pero pues tal vez también corro el riesgo de que pues la lleguen a publicar. O sea, no importa que la llegue a recuperar, también puede ser publicada. De hecho, hay una empresa de videojuegos que pudo restaurar sus datos, de hecho, gracias a las copias de seguridad que tenía, pero lo curioso es de que aún tuvo que pues luchar con recuperación en distintas fuentes de sus códigos fuente y otra información confidencial, porque pues sí los llegaron a publicar. Otro punto es la triple extorsión. En ella, pues, por ejemplo, hacen las dos cosas de la doble extorsión y la simple extorsión, pero agregan la parte de ataques de DDoS, de denegación de servicios. Entonces, al realizar esta acción, por ejemplo, los ataques pueden llegar a saturar un servidor. Y en este punto, pues con el tráfico ya saturado, pues lo que pueden hacer es detener o interrumpir pues las operaciones del día a día. Y la parte de la doble extorsión, esta ya es más sofisticada, pero es la que están intentando utilizar pues las familias de hoy en día. Por ejemplo, DarkSide ocupa ese punto o ocupa ese esquema de extorsión. Y aquí básicamente no se enfocan simplemente en el objetivo, que puede ser algún dispositivo, algún archivo. No solamente realizan eso, sino también pues van conforme a la parte directamente de hacer las peticiones hacia clientes o hacia partes interesadas y eso agrega pues más presión a los colaboradores que estarían intentando recuperar eso. De hecho, por ejemplo, los ataques de Revit también anunciaron recientemente que llegarían no solo a los clientes, sino pues también a socios comerciales o medios de comunicación a través, por ejemplo, de llamadas de voz IP. Aquí en este punto, eh, otra de las amenazas o otro de los problemas son las APTs. Estas son pues amenazas persistentes avanzadas. Utilizan técnicas pues ya muy enfocadas en diferentes puntos. Por ejemplo, la primera, que es la de Team TNT, hace uso de scripts maliciosos e emails de spear phishing. Entonces, utilizan diferentes variantes de malware y puede llegar a afectar de manera muy persistente. De hecho, también están actualmente en los ataques de nube.
porque están llegando al punto de atacar credenciales de AWS y también clústeres de Kubernetes. Entonces, estos ataques van un poquito enfocados en la minería de criptomonedas. Otro es el de Water Paloma. El de Water Paloma, ese en lugar de utilizar spam, lanza ataques aprovechando vulnerabilidades de secuencias de comandos de sitios cruzados, que son los XSS, y los utilizan en el portal de administración online de una tienda. Eso igual llega a afectar en la parte hasta de los pagos. Y el de Herbetala, ese prácticamente solamente lanza campañas contra organizaciones diferentes y hacen uso de diferentes herramientas para administración remota, como Screen Connect o Remote Utilities. Entonces, esto puede distribuir diferentes rutinas. Aquí, por ejemplo, hay una evolución, por ejemplo, del de Herbetala, que se llama Earth Wendigo. Aquí prácticamente es mostrarles el flujo de lo que estaría realizando Earth Wendigo. De hecho, este es uno muy interesante porque ha estado atacando en Asia desde 2019 y ahora se ha ido empleando hacia Europa y también hacia América. En América, de hecho, está mencionado que está en Estados Unidos y en México. Entonces, por ejemplo, aquí lo que ellos utilizan es un ataque utilizando un email de spear phishing con JavaScript malicioso. Y en este punto, lo que les mostraba, por ejemplo, con respecto a la puntuación, en el número 1, por ejemplo, el ataque envía el correo de spear phishing, ya lo envía a la organización destinada, y alguno de los involucrados o dentro de la organización, alguna víctima, va a abrir ese correo electrónico. En esto va a desencadenar pues un ataque de XSS, que es el que les había mencionado anteriormente, y va a infectar la cuenta de correo. Entonces, el trabajador no se va a dar cuenta, pero ya ejecutó ese movimiento. Entonces, el ataque de XSS se va a propagar a través de la organización, a través de firmas de correo electrónico que están envenenadas. Y posterior a ello, el buzón es exfiltrado por la puerta trasera de JavaScript, y la cual está entregada desde el servidor WebSocket. Perdón. Y después de eso, la credencial de inicio de sesión robada y todas las claves de sesión se envían al servidor de script XSS. Entonces, ya por último, el atacante recibe este buzón y las credenciales de la víctima, y con ello ya puede hacer movimientos internos. Es una de las formas muy sonadas, y que a fin de cuentas, si no tuviéramos las soluciones pertinentes en la parte de correo o en la parte de servidores, no va a ser muy visible de que detectemos algo así. Aquí lo que le queríamos mostrar igual es mostrar la parte de que otras de las problemáticas pues son las vulnerabilidades, que regularmente pues suenan demasiado. Aquí, por ejemplo, en la parte de Proxy Logon, hubo un incidente de hackeo hace poco. De hecho, está atribuido a un grupo que se llama Hafnium, y condujo el exploit a diferentes vulnerabilidades de día cero. Pero esto va enfocado a versiones on-premise de Exchange Server. Entonces, son estas 4 las que estamos mostrando, y son de las que se tienen que tomar en cuenta actualmente mucho. Para la parte de Microsoft SharePoint, igual, hay 5 vulnerabilidades muy importantes. Son de ejecución remota de código, y también están afectando, pero a la parte de Microsoft SharePoint. Esto igual es un servicio pues importante porque es la plataforma de almacenamiento, y pues te ayuda también a gestionar documentos online. Entonces, se puede llegar a utilizar de manera negativa para configuraciones de trabajo remoto. La parte de las vulnerabilidades de VPN, aquí lo que podemos ver es de que, pues a fin de cuentas, varias organizaciones o varios de nosotros llevamos un trabajo desde casa. Entonces hacemos uso mucho de las VPNs. Esta, pues como tal, es una herramienta pues muy vital actualmente,
Y para poder garantizar la seguridad, pues tenemos que estar al tanto igual de las vulnerabilidades que van saliendo y las firmas que se estén generando. Entonces, las detecciones de estas vulnerabilidades han generado pues diferentes picos de inestabilidad, si se puede decir, en el primer periodo del año. Han sido bueno, las que más han surgido han sido en estas tecnologías, que han sido de esas marcas, y en otras pues no ha habido algo que se mantenga como vulnerabilidad, porque existen igual pues las soluciones de las partes internas de las herramientas. Y la parte de Print Nightmare. Esa está, por ejemplo, para el punto de una vulnerabilidad. Es para Windows Print Spooler. No recuerdo ahorita bien el nombre, pero esta como tal permite ejecución de código con ya privilegios dentro del sistema. Y lo que puede hacer, pues es igual, es que la filtración de algún código de exploit pueda provocar, pues, una interferencia al momento de corregir la vulnerabilidad lo antes posible. Entonces, a este punto, pues, lo que les puedo mostrar es de que, por ejemplo, no se debe hacer caso omiso a las boletines o a las vulnerabilidades que nos llegan por correo. Prácticamente nos mencionan pues diferentes formas de solucionar. Regularmente pues siempre es la solución del parcheo, pero es conveniente tomarlo en cuenta porque regularmente a la organización o a las personas que se dedican a esta parte dentro de la organización, pues llegan estos boletines. De ejemplo, este nos llegó hace poco para la parte de Microsoft Exchange, que es de los que igual les estaba mencionando. Viene el nombre de la vulnerabilidad y también te menciona las partes afectadas. Ya por último, también te da una parte donde te menciona de dónde puedes descargar, ejemplo, el parcheo y cómo aplicarlo. Entonces, es bueno tomar en cuenta también esta parte. La parte de las estafas, perdón, y las otras amenazas con la parte del COVID. Aquí, pues, regularmente, no sé si en sus organizaciones han estado llegando mensajes de ventas de cubrebocas, campañas de vacuna a tu organización de manera interna. Hay diferentes programas y diferentes tipos de correos que han estado enviando, pues prácticamente para eh, hacer la resolución, ejemplo, del COVID. Entonces, pues una persona o un usuario mortal, pues regularmente llega a hacer uso de ello o llega a dar clic en algún archivo o en alguna liga y ya ahí es donde pues comienza el show. Entonces, por ejemplo, hay amenazas activas actualmente. Una es la de XCSST, la cual estaba dirigida un poco a la parte de Mac, no es para Windows, y infecta los desarrollos de Xcode, que es la parte pues de desarrollo de Mac. Entonces, se percataron hace pocos meses, y lo que pues te puede obtener el malware es de que puede tener la capacidad de recopilar cierta información confidencial de algunos sitios web a las que esté ingresando esa Mac. Entonces puede ir la parte de las plataformas de comercio, las plataformas de e-commerce, y también si están haciendo, ejemplo, compra de criptomonedas en ese equipo, también lo puede poder detectar y pues obviamente va a extraer esa información. Y el otro es el de Pandestealer. De hecho, este pues como tal es un atacante o ladrón nuevo y puede recopilar igual información confidencial. Este es más para la parte de Windows y Linux. Y pues te puede extraer, por ejemplo, claves privadas, registros de transacciones. Va muy enfocado a lo que es la parte de transacciones digitales. Entonces, estos son los dos que también se tienen que tomar en cuenta. Y lo que les muestro en la siguiente, por ejemplo, es la parte de cómo es que le puede llegar un correo a tus colaboradores o a tus usuarios. Por ejemplo, es un correo ficticio
pero pues ya le llega a tu usuario final, ve que, ejemplo, están haciendo venta de cubrebocas o de, se me fue el nombre, para limpiarse el líquido. O si no, también pues para la parte de hacer una vacunación para la organización, para que todos tus colaboradores estén vacunados. La cuestión es que pues ellos lo que quieren es que, ejemplo, pues abran el documento adjunto o la URL que ellos mandan para poder pues con eso inyectar el malware o el ataque que ellos van a utilizar. Ejemplo, en este caso pues se ve aquí el PDF y pues nada más es cuestión que el usuario haga clic y pues ya está del otro lado. Otro problema, pues básicamente ha sido que existen demasiadas alertas actualmente. De hecho, pues lo que se menciona es de que un colaborador pues no puede estar analizando todo y lo peor es de que llega de diferentes puntos, que te llegan del EDR, que te llegan de un CM, que te llegan perdón, de la parte de correo. Entonces te llegan alertas de diferentes puntos y a veces la gestión pues es muy difícil de tomarla. Regularmente pues nosotros como tal no somos máquinas y es en parte pues que una persona o dos puedan detectar todo o puedan, o no simplemente que puedan detectarlo, sino que también pues ellos puedan determinar qué es lo correcto y qué es lo incorrecto o a qué darle prioridad y a qué no. En panorama de amenazas, básicamente lo que les muestro pues son datos, tomar en cuenta, ejemplo, el número total de amenazas bloqueadas durante este primer semestre. Si se dan cuenta, pues son demasiadas, son diferentes amenazas que se tienen que tomar en cuenta y lo vamos segregando, por ejemplo, con amenazas por email, las que son bloqueadas. Si nos damos cuenta, ejemplo, pues del primer semestre al segundo han ido avanzando pues de manera muy rápida. La parte de los archivos maliciosos bloqueados está pues más agresivo. De hecho, ya hay formas de inyectar archivos maliciosos que te envíen una imagen, que te envíen un correo con una URL y que te manden, o sea, la URL en teoría correcta, pero ya venga ahí inyectado un servicio diferente. También lo que les mencionaba, las URLs maliciosas, la parte de las consultas de parte de la reputación de correo también han sido pues más solicitadas, la parte de la reputación de archivos y las de URL. O sea, en todas vemos un progreso excepto en la parte de URL conforme al primer trimestre y al segundo. Entonces, es algo que es constante y varias de las soluciones de Trend Micro pues han hecho frente a todos estos temas. Ya por último, pues igual, la parte de nube e Internet de las cosas son cosas que están actualmente pues no de moda, pero ya es lo que más se empieza a utilizar, ya se empiezan a hacer muchos servicios que se encontraban on-premise, ya los pasamos a la nube y actualmente pues igual en las organizaciones o hasta en casa ya tenemos diferentes dispositivos de IoT. Entonces aquí, por ejemplo, lo que les mencionaba, en nube, pues están muy enfocados actualmente en la parte de credenciales de AWS y la parte de clústeres en Kubernetes. Están utilizando diferentes técnicas para poder atacar en esos puntos. Y la parte de IoT. Tenemos lo que es pues la red de área extendida de largo alcance, que pues le llaman LoRaWAN. Y pues sí, regularmente aquí es la poca visibilidad a veces que se tiene de estos dispositivos y poder encontrar, ejemplo, una vulnerabilidad expuesta en estos llega a ser algo difícil si no tenemos la tecnología correcta. Ejemplo, igual la parte de 5G. Ejemplo, aquí en México pues apenas está posicionándose. Todavía como tal no estamos al 100 con la parte de 5G.
pero pues ya tenemos que estar previniendo algunos ataques o escenarios que pueden llegar a afectar. De hecho, pues ahí lo que está más realizándose pues es el secuestro de DNS o igual secuestro de archivos en TCP. Entonces, para poder tomar en cuenta esto y también la parte, ejemplo, de dispositivos inteligentes, ejemplo, algún PLC que esté desprotegido, que se tenga, ejemplo, en la organización. También la parte de que no lleguen a nuestros escritorios remotos y la parte de los routers. Pues aquí prácticamente es igual lo mismo. Están plagados con problemas de seguridad. Actualmente, pues hay infecciones en los routers también. Se encuentran partes como los de VPN filter, la de botnet de IoT. Entonces son amenazas importantes que igual hay que tomar en cuenta y pues no permitir que estén afectando. Ya por último, pues como resumen de esta parte nada más, de esta sección, pues los principales problemas que se están generando con todo esto que vemos, básicamente es que existen amenazas muy sofisticadas y que no están poniendo la fácil a la parte pues contraria, a los defensores. Las capas igual de seguridad se requieren a veces varias herramientas o varios sistemas para poder pues tener nosotros la correlación de esa información. Lo que mencionábamos, pues las alertas que son demasiadas y obviamente pues eso sobrecarga el trabajo a los colaboradores. Y por último, pues lo que igual se mencionaba, la visibilidad. Como tal, no se tiene una visibilidad completa, no sabemos a veces la ruta completa de lo que llega a surgir y es de las cuestiones que queremos ahorita platicar. Ahorita mi compañero Javier es quien va a tomar la batuta, va a continuar con, yo ya les mostré la parte ejemplo de los problemas, la parte fea, y ahorita mi compañero pues les va a mostrar la parte en teoría pues un poco feliz, que va a ser las partes de las soluciones. Te dejo el mando. Muchas gracias, Ramsés. Y buenos días a todos. Bueno, ya por aquí vimos algunas de las principales amenazas que hay hoy en día. Y un punto importante que mencionaba Ramsés, el tema de las vulnerabilidades. Muchas veces cuando nos mandan este tipo de boletines o cuando sale un CVE nuevo, generalmente una de las principales recomendaciones pues es aplicar el parche correspondiente. Por ejemplo, tomando una versión obsoleta de Apache, por mencionar algo, generalmente la recomendación es actualizar a una de las últimas versiones o por lo menos a la última estable. Igual, bueno, muchas veces entendemos que por tema de operación no es tan fácil el aplicar estos parches. Un momento, no puedo mover el slide. Gracias, Ramsés. Perfecto. Y bueno, también por aquí, como vemos en este slide, tenemos que generar que como manera prioritaria deberíamos centrarnos en vulnerabilidades llamadas NDI, que son vulnerabilidades que ya han sido identificadas y que posiblemente han afectado a algún otro sector. Como lo vimos anteriormente, uno de los sectores más atacados pues son los sectores bancarios. Entonces, generalmente podemos basarnos en información que hay en Internet, en los comunicados que nos llegan. Y bueno, con esto ya sabemos posiblemente a qué nosotros somos vulnerables. Igual, a lo mejor aquí como haciendo un poquito de publicidad. Aquí en SmartTech nosotros hacemos unos escaneos web para páginas principalmente. Derivado de esos escaneos, nosotros identificamos las vulnerabilidades. Generalmente son versiones obsoletas, ya sea de Apache, de OpenSSL, servicios de Glassfish o servicios expuestos. Algo que hemos notado es que generalmente son versiones ya muy viejas, incluso, por ejemplo, versiones de Apache 2.0, que son, vaya, bastante vulnerables. Aquí en esta parte también es importante mencionar, igual a lo mejor como haciendo un poquito de anuncio, la parte o las herramientas de Trend Micro nos permiten aplicar la parte de parcheo virtual.
Igual no sé, por ejemplo, si alguien aquí de los presentes esté usando Deep Security y ya esté aplicando o tenga conocimiento de esa parte de parcheo virtual. Bueno, parece que de momento no. Pero sí, Trend Micro nos ayudará precisamente en esta parte de la aplicación de los parches. Y bueno, ya nosotros, por ejemplo, mandamos una matriz de riesgo a los clientes y ya ahí en recomendaciones le ponemos las versiones más estables que nosotros recomendamos. Y vamos a pasar a la siguiente slide. Perdón. Ok. Y bueno, también, por ejemplo, como mencionábamos, a veces por tema de operación, generalmente si no se puede realizar un parcheo virtual para la parte de remediación de nuestras aplicaciones, pues bueno, nosotros podemos definir o tenemos que tener bien claro el conocimiento de los horarios de los servidores, por ejemplo, para saber en qué momento y quiénes serían los encargados que nos estarían ayudando a aplicar estas actualizaciones. Okay. Bueno, esta parte quizás es un poquito más rápida. Y bueno, ya vamos entrando un poquito a lo que, vamos a entrar un poquito a lo que es la parte de Vision One, que bueno, es como el punto fuerte de aquí de la presentación. Ok, primeramente pues vamos a platicar un poco sobre qué es Vision One. Vision One es una herramienta que está en la nube, distribuida por parte de Trend Micro. Es importante igual mencionar que esta herramienta es relativamente nueva. De hecho, ahorita se encuentra actualizando constantemente. Lo que nos va a ofrecer la parte de Vision One es la parte de detección y alerta a la mayoría de los ataques. ¿Cómo es que Vision One puede lograr esto? Vision One nos va a permitir recopilar y correlacionar datos automáticamente. Esta parte de la correlación es un punto muy fuerte que tiene Vision One. Más adelante vamos a ver unos cuantos ejemplos por esta parte de la correlación y cómo se vería pues ya directamente en la consola. Algo que también es importante mencionar aquí en esta parte de Vision One es que nos va a ofrecer mucha más información si se integra con otros productos o con otras soluciones, principalmente con la parte de Trend Micro. Por ejemplo, para la parte de correo, pues nosotros podemos sincronizarlo con la parte de GES, CAS y INSBA. El punto es que mientras más información le demos nosotros a Vision One, para Vision One va a ser más fácil, por ejemplo, presentarnos a nosotros lo que se le llama como una historia. En Vision One nosotros podemos ver todo el proceso del ataque. De hecho, bueno, a lo mejor ahorita es un poquito teórico lo que estoy comentando, pero ya un poquito más adelante, igual en la parte de la demostración, vamos a ver cómo ya se ve toda esta parte en la consola. Aquí, por otro lado, también Vision One pues, nos va a proporcionar mayor lectura de los datos y pues bueno, esta parte va un poco más dirigida a lo que es el enfoque de la seguridad. Básicamente, como vimos en los primeros slides, uno de los principales problemas, ¿cuál era también? Era que algunas veces, de hecho, por eso vamos a pasar aquí, los analistas de seguridad tienen muchas alertas que inspeccionar en algunas ocasiones. En este slide vamos a ver un panorama que vendría siendo, digamos, como un panorama más normal, sino un panorama que tenga Vision One o XDR. En esta parte se menciona, por ejemplo, que los analistas de seguridad tienen un trabajo bastante difícil. ¿Por qué? Porque pueden llegar logs de una infinidad de, por ejemplo, de EDRs, de los tráficos de red que mencionábamos anteriormente. Entonces, para el analista, hasta cierto punto, se puede hacer bastante pesado o incluso se puede llegar a perder en toda esta parte de logs. Por ejemplo, esto aquí en SmartTech, bueno, igual como una pequeña anécdota que nos ha llegado a pasar, hay algunos clientes que, bueno, sí llegan a sufrir pues ataques de ransomware o algún ataque dirigido.
Entonces, bueno, nosotros cuando estamos haciendo la búsqueda o estamos tratando de dar con la causa raíz, pues en algunas ocasiones los clientes tienen consolas de EDR, de CIEM, de los firewall. Inclusive también, pues en algunas ocasiones hay que revisar a fondo los logs del sistema. Entonces, si solamente se tiene, por ejemplo, una o dos personas, esta tarea pues se vuelve bastante difícil porque hay que dividirse bastante bien y pues aparte hay que buscar en una infinidad de logs. Entonces como comentábamos igual en los problemas más actuales, independientemente también de las vulnerabilidades y todo eso, también es un problema. Entonces vamos al siguiente slide. Perfecto. Esto era lo que comentábamos. Aquí tenemos mucha generación de alertas en los SIEM. Generalmente en esta parte de los SIEM llegan alertas, por así decirlo, muy crudas. En algunas ocasiones, incluso por más fine tuning que se realice en las reglas, sí, por ejemplo, me ha llegado a pasar, bueno, aquí en SmartTech nosotros tenemos un SIEM que se llama Alienbolt. En Alienbolt a veces sí llegan incluso alertas más o menos como en blanco. Entonces, para el analista de seguridad, pues revisar eso y ver solamente una alerta en blanco, pues nos puede llegar a quitar tiempo, incluso perder pues la cadena que nosotros posiblemente estemos armando. Perfecto. Vamos a continuar en esta slide. Ok. Y bueno, aquí en algunas ocasiones para el analista de seguridad, por ejemplo, buscando ya en la parte de consolas de EDR, en los SIEM, en los firewall, el analista es el que tiene que armar, por así llamarlo, la historia de lo sucedido, como armar una línea del tiempo y decir, por ejemplo, a las 10:47 en el endpoint tal, cayó, ahí se ve una alerta de ransomware. Y bueno, ahí ya más o menos tienen la hora, entonces ya se tendría que mover a la parte del SIEM o la parte del firewall y buscar precisamente esos logs a esa hora. Y ya el analista es el que puede llegar a armar esta historia. Recordando que esto es en un ambiente sin XDR. Y bueno, este slide ya nos representa cómo sería el enfoque o cómo Vision One nos ayuda precisamente en esta parte. Aquí Vision One lo que hace principalmente con la correlación, ya nos va a armar él solito la historia. Es decir, cuando nosotros nos metamos a la consola de Vision One, ya vamos a ver directamente la cadena, inclusive, por ejemplo, desde que le llegó el correo al usuario, qué contenido era el que tenía ese correo, a qué hora se ejecutó, qué fue todo lo que hizo, si hizo alguna llamada de command and control, si puso un backdoor, era un troyano. Hay cualquier cosa, nos lo va a mostrar la consola de XDR. Esto nos favorece mucho a nosotros e inclusive a los analistas de seguridad, o si se tiene contratado algún equipo de SOC o algo por el estilo, a ellos también les va a ahorrar más tiempo. Esto también se traduce en que si es más fácil la detección de un archivo, también va a ser de una manera mucho más rápida toda la parte de la detección y de la remediación de equipos. Inclusive, por ejemplo, podemos llegar a observar en toda la parte de la consola de Vision One, si se ha hecho algún movimiento lateral, hacia dónde lo hizo. Y para la parte de la remediación, un punto muy fuerte que tiene también Vision One es que nos ofrece como un pequeño live terminal. Esto significa que nosotros nos vamos a poder conectar desde donde sea que nosotros tengamos la consola al endpoint que está posiblemente comprometido. Con toda la información que nos proporcionó previamente Vision One, por ejemplo, en la ruta de C-User temporales. Nosotros ya sabemos que ahí es donde se aloja el malware. Entonces, directamente con el Live Terminal podemos entrar, a lo mejor primero checar los procesos, detener el proceso del malware y eliminarlo. Esto también es bastante útil porque hay veces, o bueno, nos ha llegado a pasar,
que se comprometen equipos de usuarios importantes, por ejemplo, de un gerente o algo por el estilo. Y se hace muy difícil que nos presten sus equipos en horarios laborales. Entonces, bueno, con esta parte de lo que nos ofrece Vision One, es otro punto también ahí a tomar en cuenta, o un punto muy fuerte, ya que posiblemente pues solamente tengamos que solicitar el permiso o el acceso a los administradores. Y bueno, igual, de cualquier manera, todo movimiento que se haga aquí en la parte de Vision One o en el Live Terminal, pues nos va a generar logs. Entonces, igual, pues todo lo que haga el analista de seguridad o el equipo de SOC, pues va a quedar guardado en un log, igual para que nosotros como analistas o como equipo de SOC, pues podamos mostrar las acciones que hemos realizado. Y bueno, esta es la parte de cómo Vision One nos va a permitir ya hacer toda esta correlación. Y pues vaya, también nos puede facilitar mucho más toda esta parte de la remediación. Entonces ese pues es uno de sus principales puntos. Ok, aparte de esto que les comentaba, vamos a ver aquí otras ventajas adicionales que nos ofrece la parte de Vision One. Primeramente, pues bueno, nos va a dar mucha mayor visibilidad, una rápida respuesta a los incidentes y por ende una mayor seguridad. Aquí, bueno, hay una imagen, es bastante buena, muy representativa. Por el lado izquierdo tenemos una solución de EDR, digamos una solución normal. Esta parte solamente nos va a proporcionar información de los endpoints, pero lo que pasó antes y lo que pasó después no lo va a tener. Entonces uno como analista, si se mete a revisar aquí, va a tener información muy limitada. Sin embargo, si nosotros tenemos la parte de Vision One, podemos ver un panorama mucho más amplio. Desde toda una pequeña cadena de ataque, que bueno, esa también la vamos a tocar en el tema de la demostración, y vamos a poder tener todo el panorama pues mucho más más limpio y más fácil de manejar. Aquí hay un ejemplo y estos números son por parte de Trend Micro. Aquí nos falta ponerlo, pero igual para su conocimiento. Generalmente, tomando en cuenta todos los logs que llegan, puede llegar a haber incluso un total de 1.5 billones de logs. Entonces, revisar pues todos estos logs, ¿cuánto tiempo nos llegaría a consumir? Sí sería bastante tiempo. Sin embargo, por ejemplo, la parte de los SIEM o la parte que nos filtran estos logs, en donde ya nos dice, oye, aquí mira, se observó una técnica de ataque, a lo mejor algún compromiso de credencial, movimiento lateral, etc. Filtrando las 1.5 billones de alertas, nos quedaría un total de 5.5 millones de alertas. Siguen siendo demasiadas. Y como mencionábamos anteriormente, de estas 5.5, sí puede que algunas sean relevantes, pero hay otras que pueden llegar a ser incluso alertas basura, por así llamarlo, alertas en blanco prácticamente. De estas 5.5 millones de alertas, nosotros solamente vamos a tener, por ejemplo, 29 alertas relevantes. Ya, por ejemplo, con esta parte de la correlación o de los eventos filtrados, ya de revisar millones o billones de alertas, incluso miles, pues ya revisar 29 es una tarea muchísimo más sencilla. Pero la parte que nos ofrece también Vision One es que nos va a ofrecer aquí, bueno, vamos a redondearlo a dos incidentes. Entonces, en vez de revisar 29 alertas, nosotros solamente vamos a revisar 2 incidentes. Esto se traduce en que estas 2 incidentes contienen la información de todas estas alertas relevantes e incluso puede llegar a tener la información de la parte de las técnicas de ataque. Esta parte se ve mucho más visual, como comentaba anteriormente, porque nos muestra como la parte de la historia, desde que nos llegó un archivo que se ejecutó y qué fue lo que hizo. Eso es lo que contiene el incidente. Igual, bueno, ahorita sí, a lo mejor es como un poco más teórico, pero ahorita que nos metamos en la consola, lo vamos a ver cómo es que se ve toda esa pequeña historia
Perfecto. Y otra de las ventajas de aquí, que bueno, es la parte de toda la correlación. Ya con esta parte y lo que nos comenta aquí Vision One y Trend Micro, la correlación es necesaria. ¿Por qué? Vamos a ver aquí, estos números igual son por parte de Trend Micro. Nos estamos ahorrando toda la parte de la investigación. Es una investigación mucho más rápida. Y bueno, Trend Micro o la parte de Vision One como nuestro aliado en seguridad, pues es lo que nos puede llegar aquí a beneficiar muchísimo más. La investigación más rápida o la respuesta más fácil. Aquí, por ejemplo, en SmartTech tenemos a nuestro equipo de monitoreo y sí, la verdad es que es bastante, les ayuda bastante este tipo de dashboard o de historias, ya que en algunas ocasiones, pues sí, nos pueden llegar alertas por correo y tal, pero pues también a veces no es suficiente. Hay que meternos a la consola y revisar qué es lo que precisamente nos está queriendo decir esa alerta. Entonces, a lo mejor de revisar una alerta que nos puede llevar 30 minutos, aquí ya lo tenemos muchísimo más rápido, revisarla en 5 minutos. Y bueno, ahorita pues hemos estado platicando de SIEM, de EDR y de Vision One. Vamos a ver qué es lo que hace diferente a Vision One de un SIEM y de un EDR. ¿Qué es a lo que nosotros nos interesa más? Aquí tenemos el ejemplo del SIEM. Como comentábamos anteriormente, aquí abajo se va a observar una pequeña historia. De hecho, esta pequeña historia, hasta la parte del PowerShell, la vamos a mostrar en el laboratorio. Perfecto. En esta parte del SIEM tenemos una historia en donde nos llega un phishing. El usuario, por ejemplo, tomando el ejemplo que nos mencionaba Ramses, un phishing de COVID. El usuario abrió el correo pensando que era alguna oferta, un catálogo, alguna especie de descuento. Vaya. El usuario abrió el documento, en este caso, en este ejemplo, un documento de Word. Posiblemente este documento de Word tenía alguna macro y esa macro lanza un comando en PowerShell. Aquí, ya después de que se ejecutó este PowerShell o se ejecutó el malware, vamos a tener una llamada de Command and Control. Y bueno, ya siguiendo la cadena, igual tomando el ejemplo que mencionaba Ramses, se tiene acceso a una cuenta de AWS, se crea un nuevo contenedor y se empiezan a hacer movimientos laterales. Okay. Estamos de acuerdo en que esto pues ya sería un tema crítico. La parte que nos va a mostrar el SIEM de toda esta historia solamente va a ser la parte de la llamada de Command and Control. Y posiblemente dentro de los logs o dentro de la parte de esta llamada de Command and Control, tal vez podamos ver qué fue lo que se ejecutó. Entonces, eso es lo que nosotros estaríamos viendo en un SIEM. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estaríamos viendo en un EDR? Tenemos la misma historia del phishing y los movimientos laterales. Como la parte de EDR nos va a mostrar lo que se ejecutó, pero solamente dentro del endpoint, porque digamos que se puede estar limitando solamente a eso. En el endpoint se abrió el documento de Word, se lanzó el PowerShell, se hizo la llamada de Command and Control y posiblemente veamos también el tema del acceso de credenciales. Pero esta parte del EDR no va a contener la información, digamos, de red o de correo, que era lo que comentábamos al inicio. Entonces, nosotros no vamos a saber qué correo fue, qué correo en dónde llegó. El EDR nos va a limitar solamente a la actividad sucedida en el endpoint. Y bueno, aquí ya tenemos la parte de qué es lo que estaríamos viendo con Vision One. Igual aquí recalcando un poquito lo que comentaba al inicio. Mientras nosotros le demos más información a la parte de Vision One, vamos a poder ver muchísima más información de toda la historia. Si nosotros le damos acceso a la parte de correos, a la parte de nuestra red, a la parte de los endpoints, a lo mejor, por ejemplo, aquí vinculándolo, bueno, ya mencionando las marcas, con Apex One, con Deep Security,
con la parte de GES, CAS, nosotros vamos a tener todo el panorama de aquí. Desde que llegó el phishing, qué es el contenido del correo y qué fue todo lo que hizo. Entonces estamos viendo que el SIEM se limitaba a la llamada de Command and Control. La EDR a lo que sucedió en el endpoint. Y aquí estamos viendo que con Vision One vamos a tener toda la visibilidad disponible para que podamos observarlo. E inclusive, por esta parte de remediación, si nosotros vemos la información del correo, ya a lo mejor en nuestras herramientas de anti-spam, tomar acción inmediata y bloquear el dominio, por ejemplo. Aquí ya teniendo la ruta del Word o inclusive el comando que lanzó el PowerShell, nosotros eliminar directamente la parte del Word y bueno, y hacer ahí la pequeña investigación del PowerShell. Esto, bueno, como comentaba, ahorita es un poquito teórico. Ahorita, bueno, le cedo la palabra a mi compañero Iván. Nos va a hacer la demostración de cómo se verían estas historias y qué es lo que estaríamos nosotros viendo en la parte de Vision One. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Sí, como comentaba mi compañero Javier, la idea de este pequeño curso, este breve curso, es pues precisamente darles una pequeña idea de qué es lo que hay ahorita en el mercado precisamente para tener esta visibilidad, y me gustaría empezar igual con una pequeña historia que termina en algo muy bonito. Justo cuando estaba, bueno, nos informaron que teníamos que dar como este pequeño curso hacia los clientes precisamente con la intención de darles a conocer la herramienta de Vision One. Pues la verdad es que sí me quebré como ahí un poquillo el coco, porque estaba yo pensando en de qué forma podría sacarle jugo a esta presentación, ¿no? Y el punto principal, bueno, después caímos en que era pues precisamente darles las herramientas ante un posible ataque. Los atacantes realmente van a tener un abanico bastante grande de oportunidades para intentar atacarnos, pero regularmente, ¿qué creen? Que es la manera más fácil de hacerlo, también es la más peligrosa, y es lo que comentaban nuestros compañeros en la presentación. El punto más flaco en algunas de las organizaciones, y lo hemos visto, siempre va a ser el correo y el phishing. El phishing, que es muchas veces incluso para nosotros como área técnica o o el área de TI, o espero que también haya del área de seguridad, pues identificar este tipo de amenazas o este tipo de, por ejemplo, específicamente de correos, pues es bastante fácil, ¿no? Uno lo ve y dice, eso es imposible que yo lo abra. Pero muchas veces perdemos de poco que dentro de la organización hay gente que no tiene este expertise, y no es su obligación tampoco. Ellos tienen su función y ellos gustosos hacen su trabajo. Entonces, tener en mente siempre eso, que no todos van a tener nuestro conocimiento, nuestro expertise para identificar este tipo de amenazas, es algo que siempre nos va a ayudar a nosotros, ¿no? Teniendo esto en cuenta, específicamente con Vision One, hay dos maneras de nosotros poder utilizar la herramienta. Uno, integración directa con nuestras soluciones, ya sean de Trend Micro, o también tiene integraciones con productos de terceros, que igual más adelante iremos viendo. Esto nos va a ayudar a tener la visibilidad o tener la historia completa, el suceso completo de qué fue lo que pasó, y tener esa trazabilidad para también poder tener una mejor respuesta ante ese incidente. Y la otra alternativa que nos ofrece Vision One es a través de un agente. Es un programita que se instala en endpoints, bueno, también en dispositivos servers, con la intención de estar monitoreando, recibiendo toda la actividad del servidor, ¿vale? ¿En qué casos? ¿Por qué les comento esto? Sé que muchas veces, o todos hemos pasado, porque también a nosotros nos han llegado solicitudes de ese tipo, en el que los equipos por ejemplo, de directivos o equipos viejos, o quién de ustedes no ha recibido el reporte de, oye, cada que le instalo el antivirus o cada que le instalo tal cosa a mi computadora salta una alerta, me lo impide, no puedo abrir mi factura .exe, o es, por ejemplo, en el caso de los directivos, pues es muy habitual que reporten que su máquina se alenta, que les bloquea todo, que les bloquea la USB. Entonces, muchas veces en esos casos lo que hacemos, mejor lo desactivo, lo desinstalo y así deja de molestar, básicamente, ¿no? En este caso, el agentito de Vision One lo que nos va a ayudar es únicamente a registrar eventos y a mandarlos a la consola. Registra procesos que se están ejecutando, aplicaciones, servicios y cosas por el estilo, pero no va a bloquear nada.
Incluso muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que está instalado, es un programita, se instala y se acabó, ¿vale? En estos casos podría ser muy bueno o podría ser de mucha utilidad este agentito, porque ni les va a entorpecer la máquina, ni les va a bloquear nada, pero sí vamos a tener esa visibilidad en estos equipos, ¿vale? Entonces, les comparto rápido mi pantallita. A continuación les vamos a mostrar un ejercicio que nosotros recreamos en el cual vamos a simular precisamente... listo, ahí se ve en pantalla. Sí, listo. Vamos a recrear precisamente un escenario en el cual, bueno, un usuario recibe un correo supuestamente de su directivo, indicándole que, bueno, pues tiene que abrir una lista o aprobar una lista de despidos, ¿no? Entonces, por este lado tenemos, tenemos dos máquinas, ¿vale? Vamos a hacer la demostración de cómo veríamos los eventos aquí en un equipo que tiene la protección de Trend Micro, en este caso la solución de Vision One. Y del otro lado vamos a ver los eventos que nos arrojaría en el mismo ataque, pero únicamente con el agente de Vision One. La intención es que vean que muchas veces también no solo basta con tener una solución instalada en el equipo, eh, sino que también hay que confirmar o hay que basarnos en las mejores prácticas que nos proponga el fabricante con la intención de tener una buena configuración. Durante unos laboratorios o pruebas previas que estábamos realizando, en este mismo servidor, bueno, o en este mismo equipo, con una configuración súper baja o, sí, básica, pues el ataque se puede ejecutar sin ningún problema y mis compañeros lo vieron que podríamos elevar privilegios, podríamos generar persistencia, muchas cosas. Entonces, no es que la solución sea mala, la solución es muy buena, pero ya cuando las configuras bien o te basas en las mejores prácticas es cuando en realidad cobra relevancia el tener el agentito instalado, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenemos, es más, voy a minimizar esto, vamos a basarnos primero en esta máquina. La máquina de aquí de la derecha es una máquina Windows, la cual tiene instalado el agentito de XDR y del otro lado tenemos un Kali Linux, ¿vale? La intención también es mostrarles qué tan fácil es para un atacante simular un ataque y en este caso vamos a ver cómo podemos insertar una macro en un archivo de Excel y vean cómo se puede ejecutar en el equipo, ¿vale? Entonces, bueno, primero vamos a abrir una consola de Metasploit. Y vamos a hacer uso de un exploit en Kali Linux, el cual nos permite hacer la entrega de DLLs, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, vamos a buscar el exploit. ¿Vale? El exploit que vamos a utilizar en esta ocasión es smb-delivery. Lo que hace es levantar un servicio de SMB, mejor conocido como el de carpetas compartidas, con la intención de alojar ahí una DLL y la macro se va a encargar de conectarse a este servidor a nuestro servidor malicioso de SMB y hacer la entrega de la ejecución para posteriormente ejecutarlo, ¿vale? Entonces vamos a setear rápido nada más los parámetros. Ya tenemos seteado el exploit, vamos a setear la carga útil, que en este caso es la que se va a encargar de darnos la conexión remota, ¿vale? Si tienen alguna duda, alguna pregunta, sin problema pueden interrumpir. Vamos por 64. Vale. La herramienta como tal es bastante sencilla, entonces nos da información de qué parámetros son los que tenemos que pasarle, ¿vale? Entonces, por ejemplo, podemos ver que podemos setear el nombre de la DLL, el nombre del folder, el nombre de como debería de aparecer en las carpetas, y bueno, parámetros básicos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, podemos setear la DLL con un nombre para disimularlo como algo que a simple vista pues podría ser difícil de identificar, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos con el file name, run, DLL. Pregunta digamos que es una pregunta de examen. ¿Alguien sabe si en realidad existe run DLL 64.dll? 32 sí existen, pero de 64 existe. La respuesta es no, amigos.
Entonces, muchas veces el atacante casi siempre va a buscar alguna manera de camuflajear su ataque y casi siempre va a buscar poner nombres que hagan sentido o que sean difíciles de identificar por desconocimiento, por lo que sea, ¿vale? Entonces vamos a ponerle aquí prueba, show options, y listo, ya básicamente tenemos configurado, bueno, falta el SRV, si no mal recuerdo, sí, sí, tenemos SRV. Y listo. ¿Vale? Entonces, ya una vez configurado el exploit, básicamente lo único que tiene que hacer aquí el atacante es ejecutar la palabra exploit. Y aquí esta herramienta nos dice qué es lo que tenemos que ejecutar en la máquina víctima para que podamos establecer la conexión remota, ¿vale? Entonces, muchas veces aquí es donde el atacante podría quebrarse la cabeza o tratar de buscar la alternativa, pero es tan sencillo como generar una macro, y en realidad crear una macro es bastante sencillo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ya aquí del lado de la víctima, tenemos un correo. Ahora, algo también que nos ha pasado mucho es, para que haga match con la historia, es muchas veces cuando comprometen una cuenta dentro de la organización, lo primero que hacen es mandar correos internos o identificar los targets internos. Entonces, bueno, aquí en este ejemplo, recibió un correo de su gerente aparentemente y le dice a Margarita, que Margarita, por cierto, tiene como correo que es Recursos Humanos de la empresa Acme. Bien, aquí tenemos a Margarita que recibió este correo y le dice que, bueno, que se encuentra muy bien, como lo acordamos, le comparto la lista de despidos del mes de diciembre, ¿no? Porque va a ir recorte. Y, bueno, le pide que revise la información que le comparte, y aquí en el texto, bueno, le dice que el documento trae información sensible, que para poder visualizar la información tiene que habilitar las macros. Aquí incluso le da la instrucción. Sé que este ejemplo podría sonar bastante burdo, pero créanme, el, el mayor número de reportes que se han recibido han sido por situaciones exactamente iguales, por muy eh, burdo que parezca, y es como por lo que les comentaba, muchas veces para nosotros es bien sencillo identificar este tipo de comportamientos, pero para un usuario normal, por así decirlo, pues la verdad es que es difícil tener esta visibilidad, ¿vale? Entonces, bueno, aquí Margarita se encarga de descargar el archivo y procede a abrir la macro, ¿no? Aquí me pide que por favor active mi paquetería, pero obviamente no lo voy a hacer. Y habilitamos la edición. Aquí ya nada más, como lo comentábamos, habilitamos el contenido. Y si se fijan del lado izquierdo, ya me estableció la sesión, ¿vale? Entonces ya con el simple hecho de abrir este marco, que en realidad pues ni siquiera trae información, únicamente lo que necesitamos fue que Margarita leyera bien el correo y que habilitara las macros, pero con ese simple acto nosotros ya comprometimos el equipo, ¿vale? Entonces si mostramos aquí las sesiones que tenemos disponibles, sessions -L, aquí podemos ver que ya tenemos una sesión activa, ¿vale? Y el atacante, pues evidentemente no se va a conformar con eso, ¿no? Ya una vez que el atacante lanzó toda una campaña, y realmente el atacante podrá o tendrá todo un abanico de posibilidades para poder querer comprometer una empresa, pero solamente necesita que una persona caiga para estar dentro de la organización. Este correo se lo pudo haber mandado a toda la organización y pueden haber hasta 20, 30 como mínimo dentro de las organizaciones, y nada más necesita que uno solo caiga. Entonces ahí es donde radica lo peligroso. Muchas veces, por ejemplo, el área técnica o nosotros, pues no, evidentemente no va a caer. De hecho, hay una historia muy graciosa en la que hace no mucho comprometieron la cuenta de uno de nuestros, era un cliente creo, y nos mandó correos a nosotros pidiéndonos que descargáramos nuestra factura de un portal con phishing. Y pues bueno, obviamente pues todos dentro de la organización pues tenemos el feeling, incluso el área técnica, el área comercial, el área de finanzas, pues incluso ya saben que ese tipo de correos pues luego se ven sospechosos, y pues nos encargamos ahí de dejarle un regalito, pero pues eventualmente con una sola persona que caiga es más que suficiente para comprometer el equipo, ¿vale? Entonces, bueno, tomamos el control del equipo, sesión y vamos a uno.
Todo esto lo hacemos precisamente, recordemos que este equipo tiene el agente de VisionWare instalado y vamos a ver todo esto, cómo se ve del lado de la consola, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ya una vez que tengamos la sesión de MetaProtect, podemos ver incluso con qué usuario estamos logueados, que en este caso vemos que estamos logueados con el usuario de prueba dentro de este equipo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, podemos, ¿qué les gustaría hacer? Vamos a darle un Get System para elevar privilegios. Bueno, aquí nos dijo que no podemos, pero bueno, ese es el problemita, lo solucionamos más al rato. Podemos habilitar un keylogger. No me acuerdo. A ver, aquí podemos ver el comandito exacto. Es key start. Vale, entonces con este simple comando nosotros podemos tener la visibilidad de qué es lo que está tecleando el usuario en su máquina. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a darle unos teclazos del lado de la víctima y aquí ya nada más hacemos la inspección, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, estos que vienen como CR son los saltos de línea, aquí las teclas que ha estado pulsando y básicamente podemos hacer infinidad de cosas, incluso podemos ya hacer la carga útil de algún malware. Por ejemplo, vamos a elevar privilegios para que toda esta información veamos cómo también se ve del lado de VisionWare. Para esto vamos a hacer uso de otro exploit. Windows local bypass. Si no me acuerdo, era con los archivos com. Bien. Ya, creo que ya tenía el comando por acá. Vale. Y, por ejemplo, aquí le damos Show Options. Y realmente lo único que solicita el exploit es setearle la sesión que ya tenemos previamente creada. Entonces, con set session era la sesión número 1. Y listo, ¿vale? Entonces le damos en exploit. Este comando que estamos ejecutando aquí es precisamente para elevar privilegios. Esta script lo que hace es aprovecharse de una vulnerabilidad de WAC. No sé si tengan el conocimiento, pero WAC es un componente de Windows, es el User Access Control, si no mal recuerdo la traducción al español, la cual es, por ejemplo, cada que nosotros queremos ejecutar algo, por ejemplo, una instalación, un programa o algo elevado con privilegios, siempre nos sale una ventanita. A ver, vamos a ver si sale con este. No, no me... bueno, regularmente cuando corremos una tarea como con privilegios de administrador, vamos a ver, como administrador, es este. Esto es el WAC. Esto es lo que impide muchas veces de programas de ejecutarse con privilegios de administrador sin que nosotros nos percatemos, ¿vale? Entonces, si se quiere ejecutar algo como administrador, sale esta ventanita y nosotros aprobamos. Es una interacción necesaria humana para probar todo lo que se ejecuta en la máquina. Entonces, este exploit se encarga de bypassear este WAC y nos permite elevar privilegios, ¿vale? Aquí, por ejemplo, podemos ver que ya se ejecutó el exploit correctamente y nos generó una segunda sesión. Entonces, por ejemplo, si listamos las sesiones que tenemos disponibles, ya vemos la original con la que se obtuvo a través de la macro del archivo y esta que es que nos debería de permitir elevar privilegios. Entonces, session L, no, mentira, pero sí, 2, con espacio, aquí el guión. Vale, entonces si le damos un get system, listo, ya tenemos privilegios elevados, get uid, y listo. Miren. Así de sencillo es elevar privilegios. Únicamente recordemos que fue a través de una macro. Vale, entonces, por ejemplo, aquí yo tenía ya listo un pequeño ejercicio. Aquí lo que voy a hacer es decirle a nuestra sesión de MetaPreter, bueno, o a esta conexión remota, que suba un archivo que yo ya previamente tengo aquí almacenado que se llama ClickMe, que es un joke, ¿cómo le llaman? Un joke program, que básicamente es un programita como de esos que antes nos hacen la vida imposible, ¿no? Que nos cambiamos los fondos de pantalla o hacían travesuras dentro de lo que... Pero bien podría ser un malware. ¿Y a dónde lo voy a mandar? Pues a la siempre confiable carpeta de temporales. Recordemos que esta carpeta tiene privilegios para poder ejecutar programas a nivel de administrador sin mayor complicación.
Y listo, yo ya le pasé la carga útil, en este caso es este programita, y si nos vamos de este lado, vamos a ver que efectivamente se encuentra este archivito aquí. Vámonos a prueba, AppData, local, temporales, y aquí está el programita. Obviamente, pues sería muy tonto que yo lo ejecutara directamente desde aquí. Vamos a hacerlo desde la sesión de Metapreter, ¿vale? Entonces, desde aquí mismo puedo yo establecer o abrir una shell. Si se fijan, nos la abrió ya desde System32. Eso quiere decir que estamos en el sistema elevando con privilegios altos, ¿vale? Entonces vamos a regresarnos. Vamos a irnos a la carpeta de users. En este caso es prueba, cd appdata, ya es appdata, sí, cd local y cd temp. Vale, entonces aquí nada más le damos clic mi.exe. Me dijo que no, sí, porque clic mi.exe. Y del lado derecho ya vemos que apareció aquí, no voy a minimizar porque bien, bien gracioso. Este pequeño botoncito de click me, que cuando quieres darle clic, pues realmente se mueve por toda la pantalla, ¿vale? Esto es meramente demostrativo, bien pudo haber sido un ransomware, pero no me iba a arriesgar a que todo ransomware en mi ambiente. Y básicamente aquí ya tenemos el equipo 100% comprometido, ya teniendo este nivel de acceso, realmente el equipo es completamente nuestro. Desde aquí podríamos hacer movimientos laterales, extraer información, incluso podemos ver lo que el usuario o la interacción del usuario montando ¿cómo se llama el comandito? Vía web nosotros podemos ver el escritorio como un escritorio remoto, pero obviamente sin tener la interacción. Y listo, miren, aquí del lado del atacante puede ver el escritorio de la víctima y bueno, va a hacer empezar con algún tipo de recording o lo que el atacante quiera, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí cerramos esta ventanita y acá se ve reflejado, no guardamos los cambios, ¿vale? Entonces es bastante sencillo y el atacante realmente nada más necesitó una oportunidad para poder comprometer el equipo, ¿vale? Entonces, bueno, aquí ya cortamos el, el proceso y, a ver, incluso vamos a hacer un hashtag. Aquí ya, por ejemplo, con este comandito, lo que hicimos fue obtener las credenciales de los usuarios que existen en la máquina. Entonces, realmente es lo que les comentaba, aparentemente sencillo y nada más necesitamos una sola oportunidad para comprometer el equipo y tener acceso completo a todo. Desde aquí podríamos, como vieron, elevar privilegios, generar persistencia. Incluso es más, miren, vamos a mostrar un ejemplo, todo esto con la intención de que podamos identificar este tipo de eventos en la consola, ¿vale? Entonces vamos a generar un poquito de persistencia. Vamos a ver, background es, si no mal recuerdo, no, mentira, es post, Windows, a ver, no recuerdo cuál era mentira. Yo los estaba engañando. Exploit local, Windows local, persistence, si no mal recuerdo. Sí, persistence. Vale, entonces vamos a setearle nuestra carga útil. Show options. Nos pide que seteemos la sesión. Esta es la 2. Bueno, el resto de la configuración la dejamos por default. Ya nada más le damos en exploit. Y lo que va a hacer el exploit es generar una llave de registro en la misma ruta donde regularmente los programas setean sus llaves de registro para arrancar con el sistema. Entonces lo que va a hacer esto es igual, generar una llave de registro en esa misma ruta
con la instrucción de ejecutarse cada que arranque y que ejecute cierto archivo, ¿vale? Ahorita esta información nos las va a setear aquí en el exploit. Aquí nos dice que almacenó un archivo .vbs en la carpeta de temporales, como les comentaba, y aquí nos da el nombre de la llave de registro que se ejecutó. Entonces, pues, vamos a confirmarlo para que veamos que todo lo que nos muestra el exploit es cierto. Y lo seteó en HCU. Current user. Software. Microsoft. Windows. Current version. Run. A ver si fue la ruta. HCU. No la seteó. A ver, vamos a ver si en la carpeta de temporales está el archivito. Aquí está el script que cargó el programita. La llave de registro por ahí debería de estar. Casi siempre luego aparece por aquí, pero esta vez me mintió. A ver, vamos a buscar la edición. Buscar. La llave se llamaba P D Y Z. Con eso. Deben encontrar. Posiblemente no. Sí, aquí está. Vale, aquí está la llave de registro, la cual la mandó a la carpeta de default. Vale. Aquí, por ejemplo, lo mandó a este usuario. Aquí podemos ver la ruta en donde lo mandó y la llave de registro. Esas arrancan con el sistema. Entonces, en el momento que nosotros reiniciemos el equipo, obtendremos una sesión remota y con esto generamos persistencia, ¿vale? No perdemos el equipo una vez que se reinicie el equipo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, este escenario ya vimos que, bueno, no hubo nada que pudiera frenar el ataque. Vamos a hacer el ejercicio similar, pero esta vez con el equipo que tiene la gente instalado. En principio debería de bloquear el ataque. Vamos a minimizar esto de aquí. Y, por ejemplo, aquí bueno, ya tenía el correíto y este es el mismo correo, ¿vale? Tenemos el mismo correo, descargamos el archivito. Aquí el equipo tiene la protección de Vision One, ¿vale? De TrendMinder, perdón. Aquí me marco un login timeout. No sé por qué. Vale. Igual procedemos con la ejecución del programita. Y me pide que active mi paquetería, que evidentemente no haré. Habilitamos el contenido y habilitamos las macros. ¿Vale? Y si se fijan, enseguida el agente lo detectó, ¿vale? Y diciéndonos que de hecho aquí de este lado, aunque tengamos o usando otro script, podemos ver que el servidor sigue arriba, ¿vale? Aquí, por ejemplo, podemos ver que tenemos todavía la tarea del SMB Delivery, que es básicamente el mismo script que contiene la macro de acá, y podemos ver la detección de qué fue lo que detectó. Aquí podemos ver el detalle que hubo una inyección de biblioteca. ¿Por qué? Porque como que no me deja ver bien. Inyección de biblioteca del programa. Suceso, fue una API del sistema, riesgo bajo. Aquí nos da el destino, que era precisamente escribir en la memoria virtual, y la acción fue denegada. ¿Vale? Entonces aquí en este caso, pues ya básicamente el agentito nos protegió. Y muchas veces
cobra sentido lo que les comentaba. Muchas veces no importa que tengamos la mejor protección instalada en nuestros servidores si no la tenemos bien configurada. Yo durante los laboratorios, precisamente con el fin de facilitar el ejercicio, pues tenía configuraciones básicas y hasta comentaba con mis compañeros que se me hacía extraño que la gente incluso te dejara elevar privilegios, aunque después cuarentenara el binario que se estaba ejecutando con esos privilegios. Entonces tenías elevación de privilegios momentánea como por 10 segundos y te dropeaba. Elevabas privilegios y te dropeaba. Entonces, ese nivel muchas veces puede ser persuadido migrando el proceso a algún otro completamente válido, que igual lo iremos viendo más adelante. Pero como podemos ver, aquí la herramienta ya nos detectó y simplemente pues no, no se estableció la comunicación, cosa diferente que, por ejemplo, si yo en la máquina que solamente tenía la gente instalado volviera a ejecutar el archivo con la macro, tendría incluso otra sesión, ¿vale? Entonces, ¿dónde fue? Mentira, fue en descarga. Aquí, por ejemplo, vuelvo a ejecutar la macro y debería de tener otra sesión por aquí. Bueno, no la mandó. Vale, entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que realmente contiene la macro? Si nos vamos aquí al área de desarrollador, nos vamos a la macro. Aquí tenemos la macro creada, nada más le damos en modificar. Y aquí trae el comando que va a ejecutar, ¿vale? Entonces es algo que se debería de abrir de manera automática, pero bueno, ya vemos que las protecciones nos hacen habilitar las macros. Y aquí viene el comando que nos había entregado en un principio el exploit, que es precisamente la ejecución de un comando con CMD. Va a ser otro de la utilería run dll32.exe, que sí es un proceso válido, y le va a decir, oye, tienes que ejecutar una DLL con este programa, y la DLL está almacenada en esta parte de aquí. Una vez que la tengas, la ejecutas, ¿vale? Entonces, si se fijan, es nuestro servidor SMB malicioso, que en este caso es nuestro Kali Linux, la carpeta en la que está y cómo nombramos nuestra DLL maliciosa, ¿vale? Aquí, bueno, es un comando adicional que se agregan macros, y estas tres simples líneas pueden causarnos un dolor de cabeza bastante grande, ¿vale? Es realmente sencillo crear las macros y comprometer un equipo, únicamente hay que ingeniárselas para persuadir al usuario final, y así de sencillo lo comprometimos, ¿vale? Entonces, ya una vez que vimos el ejercicio y qué tan fácil puede ser comprometer un equipo, vamos a ver cómo vemos estos eventos en la consola, ¿vale? Aquí tenemos una consola de XDR, aquí podemos ver todos nuestros equipos que tenemos protegidos, y algo muy importante, por ejemplo, aquí en este es el equipo que no tenía el agente de protección instalado, ¿vale? Entonces, por ejemplo, podemos ver que la fuente de información realmente es el sensor de XDR, que es el programita que nosotros normalmente instalamos. Para nosotros ver los ataques, nos vamos aquí a técnicas, a la observación de técnicas o la categorización de los eventos por técnicas. Aquí, por ejemplo, vamos a darle a medio y que nos traiga todo lo de nuestro equipo. Este es un videito que les voy a pasar más al rato. Vamos a poner por bueno, de los últimos 60 minutos. ¿Vale? Y por ejemplo, aquí podemos ver ya toda la historia. Aquí sé que puede parecer como un poco de lo mismo a lo que ofrecen otras soluciones, pero recordemos que en este escenario únicamente tenemos contada la historia a nivel endpoint. La historia contada a nivel de correo no la vemos aquí, pero por ejemplo, si tenemos sincronizadas nuestras soluciones de correo, como lo comentaba mi compañero, Email Security, GES ya va a salir del mercado, pero eventualmente puede incluirse. Y otra herramienta muy interesante que es Cloud App Security, que es una protección de nivel de correo, que también se puede integrar con esta herramienta. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos ver eventos desde la recepción del correo, a quién se lo mandaron, qué archivo contenía y cosas por el estilo. Entonces, por ejemplo, aquí podemos desplegar la pestañita y podemos ver el detalle del evento. Podemos ver que se ejecutó una DLL desde la aplicación de Microsoft Office, ¿vale? Entonces, por ejemplo, podemos ver qué fue lo que ejecutó o cuál fue la primera tarea que desencadenó la macro, bueno, porque sabemos que fue una macro, el comando que ejecutó y quién se encargó de ejecutarlo. Entonces tenemos qué hizo la macro, qué ejecutó la macro, cuál fue el comando en específico, quién se encargó de compilar esa carga útil y bueno, el objeto que se creó con
con esa ejecución, ¿vale? Entonces aquí podemos ver todo el detalle del evento sucedido y si se fijan es demasiada información únicamente para un solo suceso. El nivel de información que tenemos aquí es bastante útil. Esto nos puede servir al momento de nosotros hacer la auditoría del evento y una remediación mucho más rápida. Por ejemplo, si sabemos que se está haciendo, aquí bien, incluso podría ser una IP pública, nada más porque, bueno, no alcanzamos a levantar la Kali en la nube, pero ya lo hemos hecho en anteriores ocasiones, montamos una Kali Linux en AWS o en Azure, y aquí veríamos la IP pública, y eso lo hace todavía más difícil de detectar, porque si bien podríamos conocer nuestra infraestructura interna, muchas veces como sale con una IP de AWS o Azure, pues muchas veces identificar ese tipo de IPs, incluso los descartamos porque para nuestra operación podría ser válido. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver un evento. Aquí podemos ver que fue cargada una DLL, le damos desplegamos la información y aquí nos muestra qué fue lo que hizo, ¿vale? Aquí, bueno, vemos un poquito más de lo mismo, que se ejecutó la DLL dentro del equipo. Y algo muy interesante, por ejemplo, que hemos visto que ayuda bastante a la auditoría, es que, por ejemplo, aquí en este caso podemos dar clic derecho sobre el proceso, bueno, sobre muchas de los procesos, principalmente lo que tenga que ver con procesos y ejecuciones, nos va a permitir darle clic derecho y check execution profile y nos va a mostrar todo el caminito que tuvo que hacer el atacante o toda la cadena de ataque para poder comprometerse. Incluso aquí nos muestra desde que se lo vio el usuario, los procesos que desencadenan. Aquí abrió un explorador de archivos, después Chrome, y de Chrome pasó a Excel. Esto nos puede dar a entender que desde el navegador de Chrome descargó un Excel y este Excel se encargó de ejecutar un CMD. ¿Vale? Que ejecutó el CMD, le damos clic derecho y nos da toda la información. Se aprovechó, bueno, a través de una aplicación de Microsoft Office, se ejecutó un comando con algún script. Se ejecutó un script vía Microsoft Office. ¿Y qué fue lo que ejecutó? Bueno, realmente fue esto lo que ejecutó a través de un CMD. ¿Y qué hizo este equipo? Bueno, aquí podemos ver el comandito, ¿vale? Entonces, este tipo de información nos puede, por ejemplo, lo primero que a mí se me ocurría después de esto es ver qué descargó o el Excel que descargó desde Chrome. Aquí creo que no nos da el nombre. No nos da el nombre. Esto, la visibilidad lo hubiéramos podido tener tal vez si hubiéramos integrado otra solución de inspección de correo. Quiero ver si me da el nombre por aquí. Aquí está. Bueno, aquí tenemos un acceso directo. ¿Vale? Entonces fueron los archivos que se fueron creando, fueron los archivos que creó este Excel, que también pueden ser bastante buenos para eliminar basura durante el proceso de remediación. Los procesos creados, que fueron 2 CMDs y un Excel, y nos da toda la información, ¿vale? De hecho, esto es lo que realmente a mí me gusta de la herramienta, que para el área de SOC, para el área de seguridad, identificar un evento de seguridad con esta herramienta es bastante sencillo. Incluso la herramienta nos permite hacer sandboxing. Nosotros, bueno, esta consola ya no tiene créditos porque es compras créditos y te permite subir tal cantidad de archivos para hacer el sandboxing, pero si tenemos integrada nuestra solución de CAS para aquellos que lo tengan con esta herramienta, el sandboxing es automático y no dependemos mucho del número de créditos y la verdad también la información que entrega la herramienta con respecto al sandbox es bastante interesante. Vamos a darle aquí en Sandbox Analysis, que es lo que diferencia precisamente la herramienta de un SIEM convencional. Incluso vamos a ver más adelante, a ver si nos da tiempo, no solo es un correlacionador de eventos, sino que nos permite tomar acciones tal vez incluso en casos básicas, pero que otros SIEMs no hacen, ¿vale? Entonces, ahorita vamos a llegar a este punto. Por ejemplo, aquí podemos ver que se mandaron a Sandboxing estos archivos. ¿De dónde? De Cloud App Security. Aquí nos da la firma del archivo, de lo que se trata, que es un backdoor, y nos permite extraer el reporte. Entonces, por ejemplo, le damos Download Report, que nos va a dar toda la información relacionada a este archivo que fue mandado a Sandbox de manera automática con CAS. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si le damos aquí clic en el enlace, nos da la información completa. Si se fijan, ni siquiera sé cuántas hojas son. Son 14 hojas
únicamente de un archivo que fue mandado a Sandbox y con letra bien chiquita. Entonces tenemos bastante para leer aquí. Aquí podemos ver la primera fase del ataque, que bueno, nos dan una breve descripción, que es un archivo .zip, el SHA-256 y el peso del archivo, ¿vale? Después, ay, se me olvida que el scroll está bien reducido. Ya una vez dentro del .zip, ¿qué hay? Pues un archivo, VBS, creo que fue mi internet. Bueno, ahí, ¿sí se alcanza a ver? Sí, sí se alcanza a ver, perfecto. Vale, entonces, ¿qué hubo? Bueno, una aparente factura .vbs, traía un script, y más abajito podemos ver toda la fase o todo lo que desencadena este pequeño script, que bueno, hace uso del WS Script, que es precisamente un compilador para ejecutar este tipo de archivos. Abre un CMD, abre un conhost, otro CMD y otro CMD, ¿vale? Entonces, bueno, parece sencillo, pero acá abajito ya nos da más información. Aquí nos da la información de que, bueno, se hace la ejecución de archivos con esta descripción, todo lo que ejecutó, nos da, aquí fueron aquí, bueno, aquí es un resumen general, pero aquí abajito, las conexiones que estableció, las URLs, entonces todo esto nos da la información para el área de remediación o de análisis, toda la información necesaria para poder hacer una buena tarea, ¿vale? Los archivos que fueron eliminados o descargados, y si se fijan son 14 hojas de información. Tenemos un jefe que dice, aquí está toda la carnita, que es toda la información que vamos a necesitar para comprender un ataque en caso de que llegue a suceder. También sepamos identificar. Sé que pueden mostrar mucho y van a decir que pudiera ser ya a la hora de la remediación, pues información demasiado pues de sobra, ¿no? Realmente no nos interesaría tal vez saber qué hizo, nada más nos interesaría como a tocar, a abordar los temas como más rápidos. Mire, por ejemplo, aquí podemos tener screenshot de qué fue lo que hizo el archivo, ¿vale? Entonces, en lo general, la herramienta nos ofrece mucha información, no solo de unboxing, sino tener visibilidad de equipos, incluso como los comentábamos, que muchas veces pues no tienen protección, no nos interesa tener una protección, pero es importante tener esa visibilidad de qué está haciendo si no va a estar siendo protegido, ¿vale? Aquí es donde la herramienta puede cobrar bastante relevancia, independiente como uso, ¿cómo mencionarlo? Si no tienen productos de Trend Micro y les interesa la herramienta, y realmente es precisamente su scope, tal vez proteger equipos que no cuentan con algún tipo de protección, la herramienta nos facilita esa información. Y vamos a continuar un poquito con las técnicas observadas, que de hecho debería de aparecer el evento del equipo que sí estaba protegido. Vamos a ver, para que vean qué fue lo que nosotros vimos. También se llamaba prueba. Y de los últimos 60 minutos. Vale. Aquí los nombres aparecen un poquito, pero aquí está el equipo que estaba protegido, y si se fijan nada más son dos eventos. Lo vamos a diferenciar porque, por ejemplo, el que no está protegido, por así decirlo, se llama prueba, guión medio guión W8, guión medio XDR, y el otro no tiene el XDR. Este es el que yo etiqueté así para mostrar que es el que estaba protegido, y podemos ver qué fue lo que se hizo, ¿no? Y bueno, la misma instrucción que vimos la ejecución de una DLL, y por aquí deberíamos de ver la acción que se aplicó. Si no mal recuerdo, debería de estar... No recuerdo la ejecución. Porque bueno, ya vimos que lo detuvo, a lo mejor para arribita. Podemos ver el mismo evento. No recuerdo dónde vi la instrucción, pero bueno, ya vimos que la gente como tal sí lo detuvo y no nos permitió hacer nada. E incluso a pesar de que utilizamos un exploit bien conocido, la herramienta no lo detectó como como algo conocido. Realmente nos lo marcó como el que nos
salvó en esta ocasión fue un motor que se llama Behavior Monitoring, el cual es un motor que no se basa ni en patrón, en firmas o en cosas como ya conocidas, sino en el comportamiento de los procesos. Entonces, ese fue el que nos salvó en esta ocasión. Y a ver, vamos a ver aquí. Algo también muy importante que nos ofrece y que diferencia de otros SIEM la herramienta es que tanto equipos protegidos por alguna solución de Trend Micro y equipos que solamente se les instaló el agente, podemos precisamente tomar acciones, incluso tal vez sencillas, pero que nos pueden salvar de, de, de que, bueno, se siga propagando la amenaza. Por ejemplo, aquí, ¿quién fue? ¿Dónde era? A ver, por aquí, clic derecho. No, mentira. A ver, aquí, clic derecho. Lo que también podríamos hacer nosotros es ¿cómo se llama? Aislar los equipos. Del norte no recuerdo. ¿Desde dónde los aislábamos? Aquí está. Aquí, por ejemplo, que detectamos que esta máquina tuvo esta actividad, decimos, ¿sabes qué? Pues eh, queremos aislarlo para poder nosotros monitorear el equipo. Aquí nada más le damos clic derecho al el equipo y le damos Insolect. ¿Vale? Manda la instrucción y en ese momento el equipo queda completamente aislado de comunicación de red. La única comunicación que va a seguir vigente es la entre ese equipo y esta consola de Vision One. ¿Para qué? Para que pueda recibir instrucciones y en dado caso restablecer la comunicación. Esta acción puede tomar entre 5 o 10 minutos dependiendo de la conexión de red del equipo, pero nos da oportunidad de aislar el equipo por completo y nosotros proceder ya con el análisis que nosotros requiramos realmente. Aquí incluso también podemos, como lo comentaba, lanzar un live terminal. No sé si me deje desde aquí. Creo que es únicamente para los equipos que tienen el, el agente instalado. Vamos a ver. Y todo esto con la comodidad de la administración desde la nube. Nada más necesitamos tener una conexión activa a Internet para podernos conectar a esta consola y empezar a monitorear nuestra infraestructura. Entonces, pues eso también nos da rapidez para una respuesta y no depender de estar en la oficina o incluso muchas veces si tenemos problemas con nuestro Internet, pues nos podemos desplazar a otro lado con conexión estable y realizar nuestra revisión, ¿vale? Entonces vamos a ver segunditos en lo que carga. Y listo, a ver, por ejemplo, este de XDR, no me acuerdo si terminal. Vale, aquí podemos ver todo el caminito, aquí podemos ver toda la comunicación que realizó los procesos. Aquí podemos ver que, por ejemplo, Chrome requirió acceso a estos componentes para toda esta fase de ataque. Aquí podemos, de hecho, este árbol sí fue bastante grande. Aquí podemos ver, aquí nos mostró todas las conexiones que lanzó Chrome. Me imagino que fue por la conexión que realizamos al sitio de Microsoft, entonces ahí nos dan las IPs, pero lo que realmente nos marca como relevante es esto de aquí. Entonces, si no me equivoco, nuestro equipo debería de estar por aquí. A ver, aquí está. Nos deja lanzar una shell remota. E incluso, por ejemplo, si ya detectamos en esta primera fase que hay procesos corriendo que son anómalos, desde aquí mismo los podríamos frenar. Nada más vamos a dar unos segundos en lo que abre la terminal. Creo que sí, sí, como que se...
Listo. Aquí ya tenemos el Live Terminal establecido con nuestra máquina que tiene la gente de XDR. Y aquí toda la lista de procesos o de actividades que nosotros podemos realizar desde esta terminal. Entonces, por ejemplo, si le damos un PS, nos debería demostrar todos los procesos que están corriendo en la máquina, ¿vale? Entonces ya desde aquí podremos agilizar la respuesta al incidente y tal vez como primer paso a mí se me ocurriría detener los procesos que no son válidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya con esta herramienta podemos empezar a realizar ese tipo de actividades que nosotros querramos. Por ejemplo, vamos a detener un proceso para que lo podamos visualizar. Vamos a detener Chrome, a ver si se visualiza desde HDR. Nos queda tiempo, nos queda tiempo. Mentira, mejor vamos a detener este de ClickMe, ¿no? Que en teoría fue el ransomware que detectamos. Entonces, por ejemplo, aquí ClickMe tiene el Process ID de 5052. ¿Cuál es el comando? Kill. El 5052. Vamos a darle kill. 5052. Emitió. A ver. Entonces a lo mejor es el otro. Setenta y nueve, 68. No se dejó. A ver. Sí, debe ser 352. Bueno, aquí no nos está dejando la herramienta, pero bueno, ya vimos que información sí nos puede entregar de qué es lo que está corriendo. Ahorita al parecer está teniendo ahí problemas con... creo que sí lo detuvo, a ver. Sí, listo, miren, aquí si se fijan ya no tenemos el botoncito ese incómodo, entonces podemos tomar diferentes acciones desde esta herramienta y es lo que nos ayuda a diferenciar la herramienta del resto de SIEM. Muchos SIEM lo único que se encargan es de estar monitoreando la infraestructura y estarnos alertando, pero aquí a nivel de endpoint nos permite tener diferentes abanicos de posibilidades para tanto para detectar una fase de ataque como para tener una respuesta mucho más eficiente. Y no solo eso, la herramienta no está acotada únicamente a productos de Trend Micro, también podemos integrarlos con soluciones de terceros y en algunos de ellos también nos permite tomar ciertas acciones, dependerá del nivel de API o el nivel de acceso que tenga la herramienta, pero en algunas de ellas sí nos permite tomar ciertas acciones, también para hacer frente a eventos de seguridad. Por ejemplo, podemos ver que se integra con el Azure AD de Microsoft, con FortiGate, con Checkpoint, con Office 365, con Panorama de Palo Alto, Qualys, que es una herramienta de auditoría, otros productos de Trend Micro. Y bueno, bien, bueno, realmente el abanico todavía es un poco pequeño, pero al ser una herramienta nueva, poco a poco irán haciendo integraciones con otras tecnologías, lo cual lo hace todavía un poco más eficiente. ¿Vale? Entonces, pues es todo lo de la información y la demostración que teníamos preparados para ustedes. Realmente podemos ver que la herramienta nos puede ayudar mucho, mucho, mucho para a nosotros como administradores para tener en foco la seguridad de nuestra infraestructura y también las pequeñas ventajas que tiene sobre otros SIEMs, ¿no? Por ejemplo, también nosotros, por ejemplo, manejamos Alienbolt. Y por ejemplo, la principal diferencia, algunos no, obviamente unos son más fuertes que otros en ciertos puntos. Por ejemplo, Alienbolt también tiene herramientas que aquí no tenemos, por ejemplo, el escaneo de vulnerabilidades autenticado, entre otras cosas, pero por ejemplo, con Alienbolt no podemos nosotros conectarnos a los equipos ni tomar acciones. Y muchas veces cuando recopilamos información de endpoint, se satura demasiado de eventos y hay que estar depurando, lo hace un poquito inmanejable. Y en Vision One no, o sea, sí, a pesar de que sí trae información, digamos, como muy, muy individual, para la correlación de los eventos, la verdad es que bastante fácil trazar esos o tener esa visibilidad de qué es lo que está ocurriendo en un solo equipo.
Por ejemplo, aquí si quisiéramos tal vez ver todo, de toda la infraestructura, pues nada más no lo filtramos. Vamos a ver información de todo lo que estamos monitoreando, ya sea a través de las soluciones de Trend Micro o de la gente, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí nada más tenemos ahí un evento de uno de nuestros compañeros, que es por una herramienta que utilizamos. Pero bueno, aquí tenemos esta información, ¿vale? Entonces también tener en cuenta que nos permite hacer sandbox. Estamos un poquito limitados por la cuestión de que dependemos de los créditos para hacerlo nosotros de manera manual, pero con integraciones con otras soluciones se hace casi en automático a pesar de que no tengamos los créditos. ¿Vale? Entonces también no sé cómo les pareció la herramienta, si tengan alguna pregunta, algo que quisieran ver de la herramienta. ¿Qué les pareció la herramienta? Ah, y aquí tengo una observación. Vale. También algo bueno, les vamos a compartir algo de información. Yo en lo personal les voy a compartir una conferencia que en lo personal a mí me agrada mucho, que contiene información sencilla y digerible en español, de una conferencia que dio un personaje en el cual muestra ya las nuevas técnicas que existen para bueno, las nuevas tecnologías que están utilizando para phishing y están utilizando al propio Office 365 para obtener las credenciales de otros usuarios de Office 365. Entonces es una plática bastante interesante para que también tengamos foco en cómo cubrir esos puntos. Pero sí, el mensaje que les queremos transmitir es que no hay que dejar, o por muy difícil que creamos nosotros que pueda caer un usuario, nunca lo subestimemos. La verdad es que el error de capa 8 es lo que muchas veces nos puede llegar a nosotros como administradores de TI a meter el pie, porque el usuario puede caer en infinidad. Piensen en el usuario final como un usuario que siempre nos va a querer hacer la vida difícil. Si tienen eso en mente, eh, tener la visibilidad, o tenemos como primera tarea en poner foco en ellos, ya sea en aquellos equipos que no están protegidos, que dan mucha lata al nivel de quererlos como ayudar a proteger su infraestructura, cosas por el estilo. Ellos son el punto más flaco de una infraestructura y nada más se necesita uno para que puedan empezar a hacer ruido dentro de nuestra organización, ¿vale? Entonces, sería todo de nuestra parte. Muchas gracias a todos por estar presentes. Esperamos que les haya gustado la información. Si tienen alguna duda, pregunta con respecto tanto al laboratorio, la información que compartieron mis compañeros, sin ningún problema nos pueden contactar ya sea a nuestros correos personales o a través de nuestra compañera Mireya o Abigail, que fueron quienes nos ayudaron a organizar esta presentación. Y pues de nuestra parte no queda más que agradecerles. Para nosotros es incluso apasionante mostrar este tipo de información, darles a conocer este tipo de herramientas con el fin de pues de facilitarles y hacerles más rápida su trabajo. Sabemos que tienen mucha chamba, pero pues también considerar la seguridad es una parte muy importante de nuestra tarea, ya sea si estamos directamente como SOC. Y muchas organizaciones tal vez no tendrán como tal un área de SOC, entonces pues por ende se delega la responsabilidad al área de TI. Entonces es nuestra tarea también estar al tanto de cómo está trabajando este, nuestra infraestructura. Y pues nada, muchas gracias a todos. Mi compañera les compartió un pequeño enlace en el chatcito. Nos ayudarían demasiado respondiendo la encuesta, es de la información que nosotros le compartimos. Y también si desean consultar información, quieren bueno, la información que requieran realmente de nosotros, sin ningún problema nos pueden contactar. Les paso mi correo personal, bueno, mi correo institucional, por si quieren contactarnos. Y pues nada, no sé, Mire, Avi, si gustan agregar algo más, igual mis compañeros Javi, Ram, algo que quieran agregar, igual si alguien quiere agregar algo, es bienvenido. Gracias, Iván, y muchas gracias, chicos. Igual como les comentó mi compañero, sí se les mandó una pequeña encuesta por el chat. Si nos ayudarían, por favor, a llenarla. Espero hayan disfrutado de este pequeño workshop. Y como bien menciona, se les va a estar compartiendo la información posteriormente por correo electrónico.
Vale, entonces, a ver, denme un segundito, les voy a pasar un enlace bastante rápido. Es una conferencia, me gusta, a aquellos que les guste el tema de la seguridad, creo que podría interesarles, dura 15 minutos y es una conferencia en la cual el expositor muestra una técnica para comprometer credenciales de Microsoft Office. Y parece increíble, pero lo hace ver tan sencillo, o en realidad es muy sencillo. Entonces eso lo hace muy peligroso y también es, más que nada, no es para espantarlos, es para que sepan que también el usuario puede recibir este tipo de campañas de phishing y es súper sencillo comprometer sus credenciales, ¿vale? Entonces sí, creo que les podría agradar esta información, ¿vale? Entonces, igual ya tienen por ahí de nuevo la encuesta y pues de nuevo muchas gracias a todos por su tiempo. Sé que fue muy rápida la presentación o la demostración de la herramienta. Si más adelante desean un workshop ya más personalizado, se pueden acercar sin problema. Y pues eh, sería todo de nuestra parte. Igual, Avi, bueno, mire, no sé si quieran agregar algo más. No, ya sería todo ya. Muchísimas gracias a todos. Espero si les haya llegado la encuesta para la puedan llenar. Y pues muchas gracias a todos por su tiempo, que tengan una excelente tarde y pues nada, muchas gracias a todos, hasta luego. Excelente día, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.